Pues, ¿qué ser optimista? Dios nos libre. La esperanza teologal se opone de la misma manera al optimismo que al pesimismo. El pesimismo no va tan lejos en la conciencia del mal, ni el optimismo en la conciencia del bien. La esperanza posee el sentido de una miseria tan horrible tan horrible de la que nada, salvo la misericordia divina, nos puede sacar. Posee el sentido de una bondad tan divina que sigue siendo el fondo del ser y que Dios da siempre a su criatura la posibilidad de abrir un camino en el callejón sin salida, un camino vertical. No hay que dejarse seducir por el Goliat de nuestro tiempo, como tampoco hay que luchar contra él con sus armas. Lo hemos visto en el libro de Samuel. La victoria contra un enemigo que solo fuese exterior se tornaría rápidamente en guerra civil. El hermano mayor contra el menor, Saúl contra David, prefigurando el gran cisma Israel contra Judá. Al emplear la expresión guerra civil, soy consciente de qué impacto puede tener en el espíritu de un español. Su gran pregunta es cómo hemos podido caer en tal guerra fratricida. La respuesta bíblica es porque no hemos entrado suficientemente en el combate interior espiritual, porque no hemos comprendido que esta adversidad estaba en primer lugar para que cada uno de nosotros experimentase, para que se nos manifestase para nuestro tiempo el rostro del ser humano. Porque no existe aquí abajo ninguna victoria definitiva. Solo hay anunciaciones. Siempre está desheredada la aurora. Nunca dejará la noche de volver a caer más sombría. Pero otras auroras se levantan a través de aquellos que responden al reto vuelto a lanzar sin cesar de vivir. Hablando así, buscando asir el entonces de este tiempo. Retomo casi palabra por palabra lo que dijo María Zambrano en un texto, La experiencia de la historia. Allí distingue la historia apócrifa y la historia verdadera, la historia de Goliat con su manera de entender el reto y la historia de David con su manera de responder al mismo. Se trata siempre de desbrozar lo verdadero que se esconde en lo apócrifo, de revelar de nuevo el misterio del hombre en medio de los programas que pretenden absorberlo. Cito María Zambrano: los momentos históricos se señalan en realidad por la reaparición decisiva y por la necesidad inevitable de correr a esa presencia reveladora del ser humano, aún no realizada y siempre a punto de nacer. A cada racimo de generaciones, sino a cada generación se presenta bajo una forma u otra su momento histórico, en el cual esa cosa llega y actualiza todos los que han tenido lugar anteriormente. Tal es el reto, hoy como ayer, aunque diferente del de ayer, porque como ayer el reto no tiene precedente, pues cada momento histórico apela a una revelación renovada de lo humano en su drama trascendente. La aparición de un David sobre el campo de batalla, en el que no estaba prevista, porque en medio del desastre
no aporta la solución, sino el deseo. Porque viene con lo que es más nuevo que toda innovación, la afirmación del eterno. Cada uno de nosotros llega con su egocentrismo. Por la gracia, ese egocentrismo se transforma en misión irreemplazable. Mi subjetividad me sitúa como el centro del mundo y como la cumbre de las generaciones. En tanto que cosa objetiva, no soy nada. En tanto que sujeto, es todo el drama de la historia el que se vuelve a jugar a través de mí y que busca un desenlace en los altercados aparentemente minúsculos de mi día a día. ¿Estaré a la altura del reto de la esperanza? ¿Acaso voy yo, como David, a poner mi granito de sal y mi granito de arena en la máquina, a hacer una brecha en la pantalla, a comparecer de suerte que se pueda decir bajo las ridiculizaciones del mundo, pero ante el amor de Dios? ¿He aquí el hombre? Desde el momento en que el aborto aparece como un derecho, toda mujer que acepte llevar una vida en su vientre es una Juana de Arco. Desde el momento en que los ordenadores aparecen como los gestores de nuestra existencia, todo hombre que elija emplear sus manos en el trabajo y unirlas para la oración es un Isidro Labrador. En la medida en que el asfalto cubre la tierra, la menor brizna de mala hierba aparece como un milagro de la vida. En la medida en que las tinieblas se extienden, el más mínimo destello surge como una aurora. Cuanto más se impone Goliat, tanto más el menor tipero, incluso grosero, que acepte seguir siendo humano, hace aparecer algo divino. Frente al reto de la red, por ejemplo, podemos querrarnos tener miedo de la creciente empresa de la inteligencia artificial. Esperar al gigante que pueda vencer los molinos de gigabits. Los educadores deploran que sus alumnos utilicen ChatGPT y se preguntan cómo hacer frente a la ofensiva con la armadura de Saúl. Instauran protocolos, utilizan ellos mismos programas informáticos para verificar que la disertación no venga de un copia-pega sofisticado. Tal es el futuro de la escuela cuando respondemos al reto según los términos del filisteo. Exámenes hechos por máquinas y verificados por máquinas. Mientras que los alumnos y profesores hacen como si todavía estuvieran estudiando juntos, cuando en realidad la clase se ha convertido en nada más que en una insoportable guardería. Pero he aquí que viene el pequeño David con su pregunta: ¿qué ocurre entonces? Intenta comprender por qué el estudiante no quiere estudiar. No obstante, studio en latín significa yo amo. Imaginen un enamorado
que tuviera una cita con su amada y que enviase un robot en su lugar. Hay motivos para preguntarse por qué el estudiante envía robots en lugar de asistir él mismo. No será precisamente porque lo que le pedimos no es a él mismo, sino algo, una representación impersonal, que podría hacer cualquier cosa en su lugar. Saúl tiene miedo de la inteligencia artificial tan eficaz en sus cálculos. David reconoce en ella la ocasión para identificar mejor la esencia de la inteligencia humana, menos calculadora que contemplativa, menos pragmática que dramática, menos competente que apetente, es decir, amorosa. ChatGPT no es el bulldozer que devasta el colegio, sino la escombrera que recoge los restos de un edificio que ya estaba desde hace tiempo carcomido por dentro. Desde hace tiempo la ciencia se había desligado de la sabiduría y la enseñanza se había desencarnado. Ya no se trataba de cuestiones de vida o muerte, ni de llamadas que comprometieran el espíritu con la carne, sino de la gestión de datos en vista de una explotación comercial. El reto del gigante Gigabytes es el de pasar del miedo a la prueba de los que somos y a la revelación de lo más simple, como el narrador al final de Mecanópolis, cuento de Miguel de Unamuno. Después de su horrible estancia en la ciudad habitada, o más bien amueblada exclusivamente por máquinas, se sobrecoge al encontrarse un simple rostro, el de un extranjero en medio del desierto. Cito: llegué a la tienda de unos beduinos y al encontrarme con uno de ellos le abracé llorando. Y qué bien nos entendimos aún sin entendernos. Me dieron de comer, me agasaron y a la noche salí con ellos y tendidos en el suelo mirando al cielo estrellado, oramos juntos. No había máquina alguna en derredor nuestro. Durante los tiempos modernos, puesto que la modernidad desviaba ideas que venían de la cristiandad, podíamos tener la pretensión de defender los valores cristianos sin hablar de Cristo. Los católicos en la vida pública se dedicaban sin cesar a ese proceder desleal. Hacían contrabando para equiparar el fraude de sus adversarios. Predicaban la moral sin predicar la esperanza. Reclamaban la acción recta sin señalar la diana. Querían que la custodia siguiera puliéndose sin que fuese necesario creer en la hostia consagrada. A Dios gracias, esos tiempos rindieron su último aliento. Ya no se trata de congraciarse los favores de los humanistas ateos. Se trata de seguir siendo humanos en la hora en la que Europa desespera de lo humano. Y eso a partir de ahora solo es posible si nos volvemos hacia el Dios hecho hombre y judío y lector de la Biblia y carpintero. El verbo podría haberse hecho
informático, pero declaro a todos los siglos por venir, mi padre es el viñador, yo soy la viña, y trabajo la madera hasta que fuera la madera la que trabaja, que le trabaja a él. Quiso que su gesto y su gesta se situaran en la compañía de los árboles, en el ejemplo de la fructificación del don y no de la gestión de datos.